El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas, primera parte. El Castillo de If, capítulo primero. Marsella, la llegada. El 24 de febrero de 1815, el vigía de Nuestra Señora de la Guardia dio la señal de que se hallaba a la vista el bergantín El Faraón procedente de Esmirna, Trieste y Nápoles. Como suele hacerse en tales casos, salió inmediatamente en su busca un práctico que pasó por delante del castillo de If y subió a bordo del buque entre la isla de Rión y el cabo Mongión. En un instante, y también como de costumbre, se llenó de curiosos la plataforma del castillo de San Juan, porque en Marsella se daba gran importancia a la llegada de un buque, y sobre todo si le sucedía lo que al faraón, cuyo casco había salido de los astilleros de la antigua Focia y pertenecía a un naviero de la ciudad. Mientras tanto, el buque seguía avanzando, habiendo pasado felizmente el estrecho producido por alguna erupción volcánica entre las islas de Calasapeigne y de Jaros, dobló la punta de Pomegué, hendiendo las olas bajo sus tres gavías, su gran foque y la mesana. Lo hacían con tanta lentitud y con tan penosos movimientos que los curiosos que por instinto presienten la desgracia preguntábanse unos a otros qué accidente podía haber sobrevenido al buque. Los más peritos en navegación reconocieron al punto que, de haber sucedido alguna desgracia, no debía de haber sido al buque, puesto que aun cuando con mucha lentitud seguía avanzando con todas las condiciones de los buques bien gobernados, en su puesto estaba preparada el ancla, sueltos los cabos del bauprés, y al lado del piloto, que se disponía a hacer que el faraón enfilase la estrecha boca del puerto de Marsella, hallábase un joven de fisonomía inteligente que con mirada muy viva observaba cada uno de los movimientos del buque y repetía las órdenes del piloto. Entre los espectadores que se hallaban reunidos en la explanada de San Juan había uno que parecía más inquieto que los demás y que, no pudiendo contenerse y esperar a que el buque fondeara, saltó a un bote y ordenó que le llevasen al faraón, al que alcanzó frente al muelle de la reserva. Viendo acercarse al bote y al que lo ocupaba, el marino abandonó su puesto al lado del piloto y se apoyó, sombrero en mano, en el filarete del buque. Era un joven de unos 18 a 20 años, de elevada estatura, cuerpo bien proporcionado, hermoso cabello y ojos negros, observándose en toda su persona ese aire de calma y de resolución peculiares a los hombres avesados a luchar con los peligros desde su infancia. «Ah, ¿sois vos, Edmundo? ¿Qué es lo que ha sucedido?», preguntó el del bote. «¿Qué significan esas caras tan tristes que tienen todos los de la tripulación?». «Una gran desgracia, para mí al menos, señor Morrel», respondió Edmundo. «Al llegar a la altura de Civita Vecchia, falleció el valiente capitán Leclerc, y el cargamento», preguntó con ansia el naviero. «Intacto, sin novedad. El capitán Leclerc». «¿Qué le ha sucedido?», preguntó el naviero, ya más tranquilo. «¿Qué le ocurrió a ese valiente capitán?». «Murió, cayó al mar». «No, señor, murió de una calentura cerebral, en medio de horribles padecimientos». Volviéndose luego hacia la tripulación: «Hola», dijo, «cada uno a su puesto, vamos a anclar». La tripulación obedeció, lanzándose inmediatamente los 8 o 10 marineros que la componían, unos a las escotas, otros a las drisas y otros a cargar velas. Edmundo observó con una mirada indiferente el principio de la maniobra y, viendo a punto de ejecutarse sus órdenes, volvióse hacia su interlocutor. «¿Pero cómo sucedió esa desgracia?», continuó el naviero. «Oh, Dios mío, de un modo inesperado. Después de una larga plática con el comandante del puerto, el capitán Leclerc salió del Nápoles bastante agitado, y no había transcurrido 24 horas cuando le acometió la fiebre, y a los 3 días había fallecido. Le hicimos los funerales de ordenanza, y reposa decorosamente envuelto en una hamaca, con una bala del 36 a los pies y otra a la cabeza, a la altura de la isla de Giglio. La cruz de la Legión de Honor y la espada las conservamos y las traemos a su viuda. Es muy triste, ciertamente,
prosiguió el joven con melancólica sonrisa. Haber hecho la guerra a los ingleses por espacio de 10 años y morir después en su cama como otro cualquiera. ¿Y qué vamos a hacerles, señor Edmundo?, replicó el naviero, cada vez más tranquilo. Somos mortales y es necesario que los viejos cedan su puesto a los jóvenes. A no ser así, no habría ascensos. Y puesto que me aseguráis que el cargamento se halla en buen estado, señor Morrel, os aconsejo pues que no lo cedáis ni aun con 25.000 francos de ganancia. Acto seguido, y viendo que habían pasado ya la torre redonda, gritó Edmundo: largad las velas de las escotas, el foque y las de mesana. La orden se ejecutó casi con la misma exactitud que un buque de guerra. Amainad y cargad por todas partes. A esta última orden se plegaron todas las velas y el barco avanzó de un modo casi imperceptible. Si queréis subir ahora, señor Morrel, dijo Dantes, dándose cuenta de que la impaciencia del armador. Aquí viene vuestro encargado, el señor Danglars, que sale de su camarote y que os informará de todos los detalles que deseéis. Por lo que a mí respecta, he de vigilar las maniobras hasta que quede el faraón anclado y de luto. No dejó el naviero que le repitieran la invitación y, haciéndose a un cable que le arrojó Dantes, subió por la escala del costado del buque con una ligereza que honrara a un marinero. Mientras que Dantes, volviendo a su puesto, cedió el que ocupaba últimamente a aquel que había anunciado con el nombre de Danglars, y que saliendo de su camarote se dirigía a donde estaba el naviero. El recién llegado era un hombre de 25 o 26 años, de semblante algo sombrío, humilde con los superiores, insolente con los inferiores, de modo que con esto y con su calidad de sobrecargo, siempre tan mal visto, le aborrecía toda la tripulación, tanto como quería Dantes. Y bien, señor Morrel, dijo Danglars, ya sabéis la desgracia, ¿no es cierto? Sí, pobre capitán Leclerc, era muy bueno y valeroso, y buen marino sobre todo, encanecido entre el cielo y el agua, como debe ser el hombre encargado de los intereses de una casa tan respetable como la del Morrel a hijos, respondió Danglars. Sin embargo, repuso el naviero mirando a Dantes, que fondeaba en este instante, me parece que no se necesita ser marino viejo, como decís, para ser ducho en el oficio, y si no, ahí tenéis a nuestro amigo Edmundo, que tal modo conoce el suyo, que no ha de menester lecciones de nadie. Oh, sí, dijo Danglars, dirigiéndole una aviesa mirada en la que se reflejaba un odio reconcentrado. Parece que este joven todo lo sabe. Apenas murió el capitán, se apoderó del mando del buque sin consultar a nadie y aún nos hizo perder 1 día y medio en la isla de Elba en vez de proseguir rumbo a Marsella. Al tomar el mando del buque, repuso el naviero, cumplió con su deber. En cuanto a perder 1 día y medio en la isla de Elba, obró mal, si es que no tuvo que reparar alguna avería. Señor Morrel, el bergantín se hallaba en excelente estado y aquella demora fue puro capricho. Deseos de bajar a tierra, no lo dudéis. Dantes, dijo el naviero, encarándose con el joven. Venid acá. Disculpadme, señor Morrel, dijo Dantes, voy enseguida. Y enseguida ordenó la tripulación. Fondo. Inmediatamente cayó el ancla al agua, haciendo rodar la cadena con gran estrépito. Dantes permaneció en su puesto, a pesar de la presencia del piloto, hasta que esta última maniobra hubo concluido. Bajad el gallardete hasta la mitad del mastelero, gritó enseguida. Iza el pabellón, cruza las vergas. ¿Lo veis?, observó Danglars. Ya se cree capitán. Y de hecho lo es, contestó el naviero. Sí, pero sin vuestro consentimiento ni el de vuestro asociado, señor Morrel. Diantre, ¿y por qué no lo hemos de dejar con ese cargo?, repuso Morrel. Es joven, ya lo sé, pero me parece que le sobra experiencia para ejercerlo. Una nube ensombreció la frente de Danglars. Disculpadme, señor Morrel, dijo Dantes acercándose, y puesto que ya hemos fondeado, aquí me tenéis a vuestras órdenes. Me llamasteis, ¿no es verdad? Danglars hizo ademán de retirarse. Quería preguntaros por qué os habéis detenido en la isla de Elba. Lo ignoro, señor Morrel. Fue para cumplir las últimas órdenes del capitán Leclerc, que me entregó al morir un paquete para el mariscal Bertrand. ¿Pudisteis verlo, Edmundo? ¿A quién? ¿Al mariscal? Sí. Morrel miró en derredor y, llevando a Dantes aparte,
¿Cómo está el emperador?, le preguntó con interés. Según he podido juzgar por mí mismo, muy bien. ¿Cómo? ¿También habéis visto al emperador? Sí, señor. Entró en casa del mariscal cuando yo estaba en ella, y le hablasteis. Al contrario, él me habló a mí, repuso antes sonriéndole. ¿Y qué fue lo que os dijo? Hízome 1000 preguntas acerca del buque, de la época de su salida de Marsella, el rumbo que había seguido y del cargamento que traía. Creo que haber venido en lastre y hacer yo su dueño, su intención fuera el comprármelo, pero le dije que no era más que un simple segundo y que el buque pertenecía a la casa Morrel e hijos. Ah, dijo entonces, la conozco. Los Morrel han sido siempre navieros y uno de ellos servía en el mismo regimiento que yo cuando estábamos de guarnición en Valencia. Es verdad, exclamó el naviero, loco de contento. Ese era Policarpo Morrel, mi tío, que es ahora capitán. Dantes, si decís a mi tío que el emperador se ha acordado de él, le veréis llorar como un niño, pobre viejo. Vamos, vamos, añadió el naviero dando cariñosas palmadas en el hombro del joven. Habéis hecho bien en seguir las instrucciones del capitán Leclerc, deteniéndoos en la isla de Elba, a pesar de que podría comprometeros el que se supiese que habéis entregado un pliego al mariscal y hablando con el emperador. ¿Y por qué había de comprometerme?, dijo Dantes. Puedo asegurar que no sabía de qué se trataba, y en cuanto al emperador, no me hizo preguntas de las que hubiera hecho a otro cualquiera, pero con vuestro permiso, continuó Dantes. Vienen los aduaneros, os dejo. Sí, querido Dantes, cumplid vuestro deber. El joven se alejó mientras iba aproximándose Danglars. Vamos, preguntó éste. Os explico el motivo por el cual se detuvo en Porto Ferrajo. Sí, señor Danglars. Vaya, tanto mejor, respondió éste, porque no me gusta tener un compañero que no cumple con su deber. Dantes ya ha cumplido con el suyo, respondió el naviero, y no hay por qué reprenderle. Cumplió una orden del capitán Leclerc. A propósito del capitán Leclerc, ¿os ha entregado una carta de su parte? ¿Quién? Dantes. ¿A mí? No, le dio alguna carta para mí. Suponía que además del pliego le hubiese confiado también al capitán una carta. Pero, ¿de qué pliego habláis, Danglars? Del que Dantes ha dejado al pasar en Porto Ferrajo. ¿Cómo? ¿Sabéis que Dantes llevaba un pliego para dejarlo en Porto Ferrajo? Danglars se sonrojó. Pasaba casualmente por delante de la puerta del capitán. Estaba entreabierta y le vi entregar a Dantes un paquete y una carta. Nada me dijo aún, contestó el naviero, pero si trae esa carta, él me la dará. Danglars reflexionó un instante. En ese caso, señor Morrel, os suplico que nada digáis de esto a Dantes. Me habré equivocado. En esto volvió el joven y Danglars se alejó. Querido Dantes, ¿estáis ya libre?, le preguntó el naviero. Sí, señor, la operación no ha sido larga. Vamos. No he dado a los aduaneros la factura de nuestras mercancías y los papeles de mar a un oficial del puerto que vino con el práctico. ¿Con qué nada tenéis que hacer aquí? Dantes cruzó una ojeada en torno. No, todo está en orden. Podréis venir a comer con nosotros, ¿verdad? Dispensadme, señor Morrel, dispensadme, os lo ruego, porque antes quiero ver a mi padre. Sin embargo, no os quedo menos reconocido por el honor que me hacéis. Es muy justo, Dantes, es muy justo. Ya sé que sois un buen hijo. ¿Sabéis cómo está mi padre?, preguntó Dantes con interés. Creo que bien, querido Edmundo. Aunque no lo he visto. Continuará encerrado en su mísero cuartucho. Eso demuestra al menos que nada le ha hecho falta durante vuestra ausencia. Dantes se sonrió. Mi padre es demasiado orgulloso, señor Morrel, y aunque hubiera carecido de lo más necesario, dudo que pidiera nada a nadie, excepto a Dios. Bien, entonces después de esa primera visita, cuento con vos. Os repito mis excusas, señor Morrel, pero después de esa primera visita quiero hacer otra no menos interesante a mi corazón. Ah, es verdad. Dantes, me olvidaba de que en el barrio de los catalanes hay una persona que debe esperaros con tanta impaciencia como vuestro padre, la hermosa Mercedes. Dantes se sonrojó intensamente. Ya repuso el naviero. Por eso no me asombra que haya ido 3 veces a pedir información acerca de la vuelta del faraón. Cáspita, Edmundo, en verdad que sois hombre que entiende del asunto. Tenéis una querida muy guapa.
No es querida, señor Morrel, dijo con gravedad el marino. Es mi novia. Es lo mismo, contestó el naviero riéndose. Para nosotros no, señor Morrel. Vamos, vamos, mi querido Edmundo, replicó el señor Morrel. No quiero deteneros por más tiempo. Habéis desempeñado harto bien mis negocios para que yo os impida que os ocupéis de los vuestros. ¿Necesitáis dinero? No, señor, conservo todos mis sueldos de viaje. Sois un muchacho muy ahorrativo, Edmundo. Y añadid que tengo un padre pobre, señor Morrel. Sí, ya sé que sois buen hijo. Id a ver a vuestro padre. El joven dijo, saludando, con vuestro permiso. Pero no tenéis nada que decirme. No, señor. El capitán Leclerc no os dio al morir una carta para mí. Oh, no, le hubiera sido imposible escribirla. Pero esto me recuerda que tendré que pediros licencia por unos días. ¿Para casaros? Primeramente para eso y luego para ir a París. Bueno, el tiempo que queráis, Dantes. La operación de descarga, el buque, nos ocupará 6 semanas lo menos, de manera que no podrá darse a la vela otra vez hasta dentro de 3 meses. Para esa época sí necesito que estéis de vuelta, porque el faraón, continuó el naviero, tocando en el hombro al joven marino, no podría volver a partir sin su capitán. ¿Sin su capitán? Exclamó Dantes, con los ojos radiantes de alegría. Pensad lo que decís, señor Morrel, porque esas palabras hacen nacer las ilusiones más queridas de mi corazón. ¿Pensáis nombrarme capitán del faraón? Si solo dependiera de mí, os daría la mano, mi querido Dantes, diciéndoos, es cosa hecha, pero tengo un socio, y ya sabéis el refrán italiano, chi accompagnio a padrone. Sin embargo, mucho es que de 2 votos tengáis ya uno. En cuanto al otro, confiad en mí, que yo haré lo posible porque lo obtengáis también. Oh, señor Morrel, exclamó el joven con los ojos inundados en lágrimas y estrechando la mano del naviero. Señor Morrel, os doy gracias en nombre de mi padre y de Mercedes. Basta, basta, dijo Morrel. Siempre hay un Dios en el cielo para la gente honrada. Id a verlos y volved después a mi encuentro. ¿No queréis que os conduzca a tierra? No, gracias. Tengo aún que arreglar mis cuentas con Danglars. ¿Os llevasteis bien con él durante el viaje? Según el sentido que deis a esa pregunta. Como camarada, no, porque creo que no me desea bien. Desde el día en que a consecuencia de cierta disputa le propuse que nos detuviéramos los dos solos 10 minutos en la isla de Montecristo, proporción que no aceptó, como agente de vuestros negocios, nada tengo que decir y quedaréis satisfecho. Si llegáis a ser capitán del faraón, os llevaréis bien con Danglars. Capitán o segundo, señor Morrel, respondió Dantes. Guardaré siempre las mayores consideraciones a aquellos que posean la confianza de mis principales. Vamos, vamos, Dantes. Veo que sois cabalmente un excelente muchacho. No quiero deteneros más, porque noto que estáis ardiendo de impaciencia. ¿Me permitís entonces? Sí, ya podéis iros. ¿Podré usar la lancha que os trajo? No faltaba más. Hasta la vista, señor Morrel, y gracias por todo. Que Dios os guíe. Hasta la vista, señor Morrel. Hasta la vista, mi querido Edmundo. El joven saltó a la lancha y sentándose en la popa dio órdenes de abordar a la Caneviere. 2 marineros iban al remo y la lancha se deslizó con toda la rapidez que es posible en medio de los 1000 buques que obstruyen la especie de callejón formado por 2 filas de barcos desde la entrada del puerto al muelle de Orleans. El naviero le siguió con la mirada, sonriéndose hasta que le vio saltar a los escalones del muelle y confundirse entre la multitud que desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche llena la famosa calle de la Caneviere, de la que tan orgullosos se sienten los modernos focenses, que dicen con la mayor seriedad, si París tuviese la Caneviere, sería una Marsella en pequeño. Al volverse el naviero, vio detrás de sí a Danglars, que aparentemente esperaba sus órdenes, pero que en realidad vigilaba al joven marino. Sin embargo, esas 2 miradas dirigidas al mismo hombre eran muy diferentes.